continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas presentó hace unas horas los primeros 20 hallazgos de presuntos actos de corrupción, entre los que se detallan mal uso y manejo de fondos a procedimientos administrativos reñidos con la ley. El pasado 28 de septiembre la Cámara Legislativa nombró una comisión multipartidaria para intervenir la entidad registral en respuesta a la demanda de seguridad institucional y transparencia en el manejo del registro y del padrón civil. Entre los hallazgos se cita el pago de planillas sin sustento presupuestario por casi 7 millones de lempiras, desembolsos a proveedores sin disponer de fondos por 3.8 millones y duplicidad de puestos en jefatura de identificación y tecnología. También la falta de liquidación de 15 millones de lempiras para el proyecto Sistema de Atención y Seguridad, el cual canceló el Congreso Nacional por considerarlo excluyente. Se detectó nepotismo al contratar familiares en el primer grado de consanguinidad, compras de emergencia irregulares, alzas selectivas de hasta 100% del salario, falencias que motivaron a pedir la injerencia del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas en el Registro Nacional de las Personas. El SAT serviría para que la ciudadanía pagara una cita y recibir de manera inmediata sus documentos personales, lo que daba ventajas a ciudadanos de mejor condición económica. Indagaciones iniciales muestran que por ese concepto se adeuda a la Secretaría de Finanzas esos 15 millones de lempiras como préstamo puente para mover el proyecto en mención. Incluso se valió del nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para esa gestión, pero el organismo nunca recibió recursos y solo se usó su nombre como titular de la cuenta para justificar el gasto, destacó. Con subterfugios como ese es posible duplicar gastos porque se puede interpretar que se pagó salarios, entre otras cosas, señaló Claudia Garmendia, asesora de la Junta Interventora. Positivo es el anuncio de esta comisión que está por enviar al Legislativo el proyecto de una nueva tarjeta de identidad con mecanismos de seguridad que la población hondureña requiere. Con esto se va a romper a lo interno de la institución lo que se ha traído sobre el funcionamiento del registro, y el pueblo hondureño merece un documento que responda a la situación actual y a los intereses del país, señaló. Por su parte, el presidente de la Junta Interventora, Rolando Catán, anunció el inicio del proceso de depuración laboral, en el que al menos 300 empleados por contrato no se les renovará la relación contractual. Vimos que el 80% del presupuesto se gastaba en talento humano, que con más de 1.800 empleados habían más de 300 que estaban por contrato temporal. Nos estamos concentrando en el nuevo sistema de identificación nacional en este momento. No significa que si se requiere personal no se va a contratar, claro que sí. Lo importante en este momento es el proyecto que presentamos al Congreso Nacional, agregó el interventor Oscar Rivera. El fin de semana se despidió a las personas que tenían duplicidad de funciones y otros puestos que no desempeñaban trabajos que abonen a la reestructuración, concluyó el representante del Partido Libre. Buenos días. Vamos a hablar del registro y también de estas detenciones que se han hecho en las últimas horas. Voy a dar lectura. En el caso del Seguro Social, se han girado órdenes de captura en varios puntos de Tegucigalpa y en San Pedro Sula para Luis Mayorga, Leonardo Villeda Bermúdez, José Humberto Lara, José Hilario Espinosa, José Espinal Rodríguez, Óscar Arnaldo Carranza Rosales,
Fabricio Valentín Suazo, Armando Villatoro, Samuel Bográn, Benjamín Fuentes, Oscar Galeano, que ya fue trasladado. El empresario Oscar Galeano, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, fue capturado anoche. Hoy vamos a hablar sobre este tema y sobre el Registro Nacional de las Personas, donde también se han detectado irregularidades. Ahí están. Luis Alonso Mayorga Galvez, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. José Manuel Espinal Rodríguez, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Oscar Arnaldo Carranza Rosales, fraude y abuso de autoridad. Don Leonardo Villeda Bermúdez, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Samuel Benjamín Bográn, es detenido nuevamente Benjamín Bográn. Fraude y abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios. Fabricio Valentín Vázquez Sosa, fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. El 4 de diciembre han detenido a todos estos señores. Armando Villatoro, que Gerlin Díaz transmitió cuando lo detuvieron en San Pedro Sula, fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Trasciende que Benjamín Bográn se había entregado ya en las últimas horas. José Humberto Lara Enamorado, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. José Hidalgo Espinosa, Oscar Manuel Galeano Florentino, fraude y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Ahí está, trasciende que Benjamín Bográn, es integrante de la Junta Directiva del Seguro, se presentó voluntariamente a las oficinas de la ATIC en la madrugada de este día. Bien, voy a saludar a mis invitados de esta mañana, el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor. Mucho gusto, es un placer estar nuevamente en Gracias que esté aquí, doctor. Programa. Don Marvin Ponce, asesor presidencial. Don Marvin, bienvenido. Buenos días, don Raúl y compañeros que vamos a compartir este plató. Don Germán Leixelar, ¿cómo está, Raúl, Germán? un placer. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Bueno, caballeros, ¿qué análisis hacen de lo que está pasando en Honduras? Doctor. Me parece que estos es, diríamos, casi como una historia que tiene muchos años de estar sucediendo y que por fin se están haciendo o tomando medidas por diferentes sectores, por la presión internacional, para sacarnos de un estado de impunidad y de corrupción que durante tantos años ha prevalecido en nuestro país y que, de acuerdo a la opinión de los expertos, es uno de los factores que más han incidido en el subdesarrollo en que se encuentra nuestro país desde hace ya tantos años. Don Marvin, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que es triste lo que está pasando en Honduras, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Yo creo que el Estado de Derecho se ha deteriorado tanto que tenemos que ver casi todos los días un hecho diferente que ensucia al país, que le pone una situación complicada. Yo creo que el llamado más bien es a la gente honesta para que podamos hacer todavía un esfuerzo por recuperar este país, porque realmente van a seguir viendo este tipo de actividades. Algunos creen que son show políticos porque la gente hasta ha perdido la confianza. Creen que esta gente bien pudo ser llamada por un requerimiento fiscal que se presentara en la fiscalía y ahí iba a aparecer porque aparentemente tenían medidas sustitutivas, ¿va? Entonces, si tenían medidas sustitutivas es que no tenían peligro de fuga. Por otro lado también estamos ante una etapa donde la impunidad por lo menos empieza a ser cuestionada y que había sido el elemento en que muchos actuaron, ¿va? Tal vez muchos que estaban en la Junta del Seguro Social no previeron que pasar dinero del régimen IBM, invalidez, vejez y muerte, al régimen de salud pública o de medicinas y hospitalizaciones era un delito. Quizás las juntas directivas aquí se instalan solamente para ganar dietas, pero no saben la gran responsabilidad histórica que les corresponde asumir un reto de eso, ¿va? Y me imagino que cuando Mario Zelaya les mandaba aquellos pliegos de documentos, algunos ni los leían, solamente los aprobaban. Y porque nadie ha tenido la responsabilidad realmente de crear esos cuerpos colegiados tal como lo prevé la ley, porque la ley le permite a estas instituciones que tienen que ver con vinculaciones sociales y laborales, el esquema tripartito que plantea la OIT, ¿va? De que tiene que haber presencia de los trabajadores, presencia de los empleadores y presencia del Estado. Y esto mismo ocurre, si usted hace una inspección fuerte en el INFOC se va a encontrar casos parecidos a estos casos del Seguro Social, de irresponsabilidades de las juntas directivas.
Y si va también a la IMPREMA, también donde se discuten también a temas laborales y en forma tripartita, también va a encontrar irregularidades. Entonces yo creo que lo que está pasando en el país es correcto, por un lado, ¿va? Romper la impunidad, pero también creo realmente que es el momento realmente de que la clase política realmente se ponga seria a debatir temas de Estado y no esté discutiendo temas de segunda categoría que no tienen nada que ver con la reconstrucción de un Estado de Derecho que lo merecemos todos los hondureños. Yo creo que el deterioro ha sido terrible, pues ya Honduras por el narcotráfico, por la corrupción, por la competitividad, por donde los vean. Y esto que estamos hablando de un tema aislado, el que los trajo usted, que son la serie de irregularidades que encontró en menos de 15 días, 20, 30 días tendrá la Junta Interventora el registro de las personas y ya encontró una serie de irregularidades sin ser un órgano eminentemente de investigación administrativa. Eso demuestra realmente que los niveles de moralidad pública se perdieron en el país, tal vez no por toda la ciudadanía, pero por lo menos lo que ha ocurrido en el país es una tragedia realmente para un país realmente digno de mejor suerte como es el nuestro. Sí, antes de darle la palabra al abogado Leixenar, voy a leer lo que me escribe una televidente. Buenos días, qué gran relajo, Dios bendito. Todo mundo preso, qué robancina tan espantosa. Si no robaran, te imaginas lo bien que estaría el país. Es una barbaridad lo que está pasando en Honduras. ¿Qué piensa usted, abogado? Bueno, pues me sumo a los comentarios previos. Es una realidad dura, es una realidad dolorosa. Sin embargo, coincido en el hecho de que finalmente se está viendo un ataque contra este tipo de acciones y estamos claros de que de alguna manera está cayendo tal cantidad de gente porque se había convertido ya en una conducta, se había convertido en una forma de actuar en donde nadie tenía ningún problema, nadie tenía que preocuparse de nada porque hacíamos y deshacíamos y aquí no pasaba nada. Es importante ver que eso se acabó, pero lo preocupante creo que a este momento esto solamente es la punta del iceberg, porque estamos viendo una serie de situaciones con intervenciones como en la del Seguro Social, intervenciones como la del Registro Nacional de las Personas, intervenciones como la que se está dando en el Ministerio de Salud. Entonces, apenas iniciamos y es seguro que en cada lugar en donde se vaya haciendo una revisión y un manejo, vamos a encontrar lo mismo, porque ya se volvió parte de la cultura. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, la institucionalidad del país no es el gobierno. El gobierno está conformado por ciudadanos y los ciudadanos van a los puestos de gobierno a ejercitar lo que tienen como cultura, lo que tienen como conducta, lo que tienen como costumbres. Y es terrible ver que tantas personas, incluso personas que hemos supuesto o conocido como gentes de alto nivel o de alto calibre, aparentemente han caído en eso. Posiblemente algunos simplemente cayeron por inocentes, pero al final yo creo que lo que tenemos que rescatar es esto, que finalmente se está atacando el tema de la impunidad y eso puede hacer que las personas se prevean de este tipo de actitudes. Y lo otro, que coincido plenamente con lo que se decía previamente, creo que hay toda una ciudadanía que tiene posiblemente otras visiones, otros manejos, que debe involucrarse en política, porque de alguna forma siento que como lo dijo Albert Einstein, ¿verdad? Dijo Albert Einstein, si mal no recuerdo, que el mundo se iba a terminar destruyendo no por las acciones de los malos, sino por la falta de acción de los buenos. Entonces creo que posiblemente hemos sido muy permisivos y personas con mejores perfiles, tanto porque no han sido favorecidos por el voto de las grandes mayorías o porque no se han involucrado, han permitido que el estatus llegue a esto. Entonces, al final, creo que podemos rescatar lo positivo y entrar al tema de los hallazgos del Registro Nacional de las Personas. Sí, ayer fueron separados varias personas del Registro Nacional de las Personas. Doctor, ¿qué piensa de esto que se está haciendo en el registro? Bueno, tiene aspectos favorables y esto ya se venía diciendo desde hace buen tiempo. Vea, en el registro las cosas empezaron mal porque esos tres, el director y los dos subdirectores,
los 2 subdirectores fueron electos de forma ilegal por un Congreso a quien no le correspondía. Es más, sin mencionar nombres, ahí se eligió por parte del Congreso a miembros de la dirección en el Registro Nacional de las Personas que no llenan los requisitos que exige la Constitución de la República. Uno de ellos es de poseer grado universitario. Y así eligieron más de alguno de ellos que no tiene o que no posee grado universitario. Comenzó mal. Claro. Entonces, estas irregularidades se vienen mencionando desde hace tiempo. Hay uno de los medios escritos de Tegucigalpa, desde hace varios meses, había denunciado una cantidad de irregularidades. De tal manera que cuando surge la propuesta o el proyecto de decreto que presentado por el abogado, por el diputado Felicito Ávila, lo que no nos dimos cuenta nunca es que fue la verdadera motivación para presentar en determinado momento ese proyecto de nombrar una comisión interventora. No se dijo, solo se especuló. Pero ahora nos estamos dando cuenta realmente si ese es un indicador importante lo que hemos encontrado. Y aunque se suponía que era también por la presión internacional, especialmente por la Embajada Americana, por la cantidad de irregularidades que se habían presentado en cuanto a la obtención de partidas de nacimiento que servían de base para la obtención de pasaportes por personas que ni siquiera eran hondureños. Pero esa es toda una historia, eso no es reciente. El Registro Nacional de las Personas tiene toda una historia de irregularidades y cosas tan esenciales, tan evidentes y hasta dan, diríamos, decepción. Fíjese que uno de los artículos fuertes que tiene la ley del Registro Nacional de las Personas es que prohíbe terminantemente la participación en actividades políticas partidarias de funcionarios y empleados. Y en cambio nosotros durante tantos años vimos en todos estos foros funcionarios de alto nivel del Registro Nacional de las Personas participando en política, como algún activista más. Entonces, claro, si no se cumplen las leyes, porque ese es el espíritu. Cuando se separó, después lo menciono porque conozco bien, yo estuve en el Congreso, cuando se aprobó la ley actual del Registro Nacional de las Personas, y el espíritu, el objetivo, el propósito, estaba en desvincular al registro del Tribunal Supremo Electoral y hacer de esa institución una entidad eminentemente técnica, desvinculada totalmente de la política partidaria, que no sucedió nunca. Entonces, realmente esta es la parte positiva que yo le veo y que ojalá que de todas las acciones que haga esta comisión interventora puedan obtenerse resultados positivos. ¿Qué aspectos comprende esa intervención, Marvin? ¿Qué resultados espera que venga de esa intervención del registro? Bueno, realmente yo no sé si habría que haber hecho una intervención o haber nombrado un nuevo equipo de funcionarios que administraran la institución ya con plenos poderes, como dice la ley orgánica del Registro Nacional de las Personas. Claro. Yo me acuerdo que cuando fuimos diputados nosotros, precisamente por esas irregularidades que se dan, se declaró que el Registro Nacional de las Personas es de prioridad nacional, de seguridad nacional, una institución de seguridad nacional, por lo que maneja. Pero aquí todos los bancos, instituciones cooperativas, cuestiones, tienen en la base de datos de las personas. Aquí hay traficado con la base de datos a diestra y siniestra. La vendían pues a los bancos, a los tarjeteros y a las instituciones aseguradoras, a comercios. Ahí anda volando a la base de datos de todo el pueblo hondureño. O sea que no se ha respetado realmente como seguridad nacional. En segundo lugar, aquí es un secreto a voces que se han indocumentado un montón de extranjeros, desde el chinazo ahora hasta iraníes y todo eso. Se habla de palestinos y todo un montón de gente que ha pasado aquí, que aparecen con tarjeta de identidad hondureña, pues. Y que hay funcionarios también que están en la mira, inclusive que en los siguientes días van a ser requeridos por ese tema, ¿va? Porque a veces agarran a un registrador de un pueblo, ¿va? Que lo mandaron allá, anda de aquel pueblo, que allá te van a dar la partida de nacimiento. Claro. Pero el actor material e intelectual de este hecho está aquí en Tegucigalpa o está en San Pedro Sula,
con abogados hacen este tipo de transacciones y lo llevan a ese nivel. O sea, se ha traficado con esta situación. Por otro lado, como un ente de apoyo, no solamente se ha centrado básicamente en el tema electoral, esas perchas de identidades que andaban ahí los activistas, ahí el partido que tenía más fuerza tenía más posibilidad de tener más identidades. Los traslados de un pueblo a otro para que ganara un alcalde, ahí se daban, ¿verdad? Porque el que daba el visto bueno en el registro. Si podía trasladar o no podía trasladar a alguien, contingentes de personas para cuestiones electorales. Esos temas han sido llevados y traídos y nunca se hizo nada. Entonces me parece que la gran responsabilidad histórica que le corresponde a esta Junta Interventora, que asume prácticamente la conducción de esta institución, es realmente, en primer lugar, darle seguridad al pueblo hondureño de que su identificación y sus datos van a estar protegidos. En segundo lugar, crear un verdadero sistema nacional de identificación nacional que va más allá de la simple tarjeta de identidad que portamos, que tiene que ver con los datos de los difuntos, de los muertos, de los vivos, de los matrimonios, porque ahí se ha traficado hasta con matrimonios. Hay abogados que no inscriben el matrimonio, entonces de ahí en una pelea pierde a alguien porque nunca registró el abogado el matrimonio. Es un tema de Estado, pues. Y lo otro también es que también esta institución es poco vigilada, porque como todas las instituciones que dependen del Congreso no son vigiladas, no son auditadas, no son revisadas. Entonces, cuando es un ente colegiado, se cree que las cosas se hacen bien y se terminan haciendo panas y amigos y se toman decisiones a veces que van más allá de la ley, quizás creyendo que están haciendo las cosas bien. Y lo otro que no se puede desconocer es una institución partidizada, pues, donde ahí se decía un porcentaje de registro le tocan al Partido Liberal, otro porcentaje al Partido Nacional y otro porcentaje al PIN y otro porcentaje a la Democracia Cristiana y hasta la UDN, a mi partido le dieron unos cuantos registros. ¿Y usted cree que eso va a cambiar, no? Tiene que cambiar, es que yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que la labor de esta Junta es crear una carrera del funcionario registral, de despartidizar al funcionario que ya trabaja ahí, que ya aprendió a registrar y convertirlo en un verdadero empleado de carrera, que se especializa en registros, que se especializa realmente en matrimonios, que se especializa en disfunciones, la protección y la tutela de los libros, la profesionalización de los registros municipales, porque también se requiere realmente la construcción de una carrera que construya realmente una institución totalmente diferente y que los partidos dejen de meter las manos ahí. Yo creo que cada quien tiene una bandera partidaria, pero que no sea el dirigente que lo mande a trabajar el registro, porque el registro se convirtió en una forma de colocación de empleo, una agencia de colocación de empleo de la clase política, como muchas instituciones. Y siendo una institución tan importante, entonces claro, porque mire, es cierto, mucha gente ha caído en corrupción ahí, pero todos los que caen en corrupción en estas instituciones es porque atrás hay un corruptor que ofrece dinero a cambio de. Entonces yo creo que también el país no solamente debe castigar a los corruptos, sino también a los corruptores, a los que promueven la corrupción, a los que ofrecen dinero, a los que llevan iniciativas. Pero lo más importante es la depuración del censo, porque si algo es parte de la crisis política es porque todavía no tenemos claridad quiénes son los que deben votar en Honduras y quiénes no. Todavía se tienen datos de gente que ya murió y por eso se especulaba mucho que los muertos votan. Entonces yo creo que tenemos que tener una claridad de cuántos son la gente capacitada para votar, para saber también cuál es el nivel de abstencionismo real que hay, que no lo tenemos claro. Y lo otro también es que esa institucionalidad pública pues es tan importante porque si usted no tiene una tarjeta de identidad no puede trabajar, no puede cobrar un cheque y hasta desde ese punto de vista se requiere. Por lo demás yo creo que la Junta Interventora espero que haga una buena labor y tampoco satanizo a los que ya estuvieron porque al final son producto de un sistema que los metió ahí y que al final están recibiendo las primeras recomendaciones, pero este informe que está dando esta gente de que habían contratos directos y todo esto, lo tendría que haber dado el tribunal, las personas en función. No, sí, el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas no da información, pero la Junta Interventora en 15 días descubrió un montón de irregularidades y el Tribunal Superior de Cuentas no ha dado un informe
fidedigno de lo que ha pasado en el seguro, en el Registro Nacional de las Personas y en ninguna institución. Entonces yo creo que ahí una de las instituciones que tiene que cambiar para mejorar el país es el Tribunal Superior de Cuentas, que no está haciendo una labor realmente de rendirle cuentas y de investigar las irregularidades que hay en las instituciones. Y fíjese que lo delicado del Tribunal Superior de Cuentas, que lo traigo a colación porque es importante con este tipo de temas, es que el Tribunal Superior de Cuentas es el único que puede enjuiciar a ladrones del erario público que se enriquecen en forma ilícita. Si no hay un informe del Tribunal de Cuentas que hay enriquecimiento ilícito, no hay juicio. ¿Cuántos en este país se han enriquecido en forma ilícita y que ahí andan deambulando que han hecho dinero? Desde un jefe de compras, desde un administrador de un hospital, que se han hecho millonarios y aparecen con finiquitos. Más bien el tribunal es una fábrica de finiquitos, de darle solvencia al corrupto. Y yo creo que eso debe cambiar en el país. Abogado, para usted, ¿qué es lo fundamental con lo que debe iniciar esta comisión interventora en el registro de las personas? Bueno, yo diría que han comenzado bien con las denuncias que se han hecho. Con lo que nos comentaba Marvin, casi parece que hay que intervenir al tribunal también, ¿verdad? Al Tribunal Superior de Cuentas, lo cual es muy posible, porque al final, reitero, la institucionalidad está plagada de la cultura que el hondureño ha generado y entonces está funcionando de la misma manera. Yo quisiera hacer un resumen, ¿verdad? Fuera de lo que dijo el doctor. El tema importante es que desde la Constitución misma está definido cuál es el rol del Registro Nacional de las Personas, que esencialmente, si bien es el de identificar, está en la Constitución dentro del capítulo de los valores electorales de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el Registro Nacional de las Personas se registra el nacimiento de cada hondureño y de ese punto en adelante el registro es el que tiene que velar porque esa información esté garantizada, esté supervisada, esté controlada y esté debidamente garantizada, que no va a caer en manos de cualquiera. Luego ahí viene lo que decía Marvin, el registro de un matrimonio, el registro de una muerte, el cambio civil de una persona, el cambio de domicilio, pero que se convirtió, como bien lo señalaron, en una especie de club donde emitimos la tarjeta que ocupo para mis votos, ¿ah? Y además traslado y controlo dónde necesito los votos porque voy a tener este diputado o voy a tener esta situación. Entonces, es esencial entender que no solo se trata del tema identificación, se trata de identificación, magnificación y uso adecuado de la información y en una relación directa con el Tribunal Supremo Electoral, pero partiendo de que esa información es correcta y está garantizada y depurada de manera adecuada. Sin ese tipo de garantía no podemos seguir adelante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la intervención parece adecuada, se están denunciando una serie de cosas. Entiendo lo que señalaba Marvin acerca del Tribunal Supremo Electoral, pero el Tribunal Superior de Cuentas, pero el Tribunal Superior de Cuentas normalmente va a partir de la información que los mismos funcionarios le van a proveer, de toda la apertura que tengan sobre la información de lo que está ocurriendo. En rara ocasión el Tribunal Supremo Electoral va directamente a hacer una auditoría, lo cual debería ser más frecuente. ¿Pero por qué no sucede? Porque estamos en el mismo mejengue todo, va y de alguna manera funcionando de la misma manera errónea en que la institucionalidad funciona. Pero yo creo que lo importante es que el Registro Nacional de las Personas tiene que ser depurado, tanto en sus procedimientos como en la cantidad de personal que tiene, la reducción de personal supernumerario, que es algo que ya se está haciendo, que creo que es importantísimo. Segundo, quitárselo de las manos a los partidos y luego asegurarse de que el funcionamiento lleve una capacidad técnica, una capacidad de organización, de administración y de eficiencia, y la forma en que se van a elegir las personas que van a llevar adelante la función esencial que el registro tiene es bien importante. Pongo de ejemplo lo del Seguro Social. ¿Cuál fue el problema del Seguro Social? Que la junta directiva era un señalamiento de dedo prácticamente, el que a mí me convenía, el que yo quería. Entonces era una institución que estaba en poder del que había nombrado a los que estaban de alguna manera funcionando ahí, sin manejar el carácter técnico que debe tener. Pongo otro ejemplo. ¿Por qué tiene que ser un médico el que va a ser el ministro de Salud, por ejemplo?
No tiene que ser un médico, tiene que ser alguien que sepa de administración de salud, aunque no sea médico. Entonces, creo que es importante rescatar que es un órgano que debe tecnificarse, que debe tener las herramientas y que debe garantizar todo lo que ya señala: la información, la administración de esa información y la vinculación con el Tribunal Supremo Electoral para que tengamos un censo electoral que nos garantice que son los hondureños los que están tomando las determinaciones en las decisiones políticas del país. Bueno, uno de los problemas que tenemos, así como está el país, hoy vimos a 10 personas que las han capturado, ya están peleando de quién va a ser la movida de la nueva tarjeta de identidad. Sí. Yo me acuerdo que Anduray me decía hace meses que iba a costar 600 millones, ya van por 1.200 millones. Increíble. Entonces ya están hablando de quién va a ser la movida de la tarjeta de identidad. Sí. Doctor. Fíjese que cuando uno lee la ley del Registro Nacional de las Personas, se da cuenta de que es una ley excelente. ¿Sí? Y un reglamento, creo que andan alrededor de 500 y pico de artículos, la ley con su reglamento. Y si empezamos por la causa de separación del registro que pertenecía al tribunal, eso tiene su origen en un acuerdo de los partidos políticos y con la influencia o el apoyo de un organismo internacional que le apostaron a tecnificar el registro para evitar todas las irregularidades en los procesos electorales. Entonces, en el 2001, septiembre creo del 2001, se firmó ese acuerdo entre los partidos políticos para tomar varias medidas, reducir los tiempos de campaña, ese era uno. La otra era, la más importante, separar el Registro Nacional de las Personas del tribunal, y se hizo. Eso fue en el mes de mayo del 2004. Pero el origen o la causa era para que ese Registro Nacional de las Personas se constituyera en una institución eminentemente técnica y desvinculada de los partidos políticos. Pero desde el principio, cuando se llega en el mismo Congreso al nombramiento del director y los subdirectores, ¿qué fue lo que sucedió? Darle una cuota a cada partido político, un liberal, un nacionalista y uno creo que de la DC. Así me parece que empezó. Y entonces, como lo decía Marvin, cada partido empezó a obtener sus cuotas y esas se han mantenido. Cuando sale alguien de un partido, el que lo sustituye es de ese mismo partido, independientemente si tiene o no capacidad o llena los requisitos elementales para cubrir un cargo. Y eso no solo es en el Registro Nacional de las Personas, también en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí están las cuotas de los partidos. Y cuando un funcionario o empleado egresa, lo sustituye otro, pero del mismo partido. De tal manera que las leyes están bien hechas, muy bonitas, con principios, con objetivos, con toda una cantidad de artículos, pero quienes manipulamos o quienes hemos administrado las instituciones nos damos cuenta que somos las personas, los humanos, nuestra cultura, toda esa cultura de impunidad, toda esa cultura del fraude, de la corrupción, eso nos ha venido deteriorando cada día más. Y estoy casi seguro que si no fuese por la influencia de organismos internacionales, siguiéramos en la misma situación que estuvimos hasta hace pocos años. Raúl, Sí, mire, ahorita va a tener una pequeñita prueba de juego esta junta interventora, porque ha destituido una docena de altos funcionarios que supuestamente no coinciden con el equipo de ellos. ¿Cómo los van a seleccionar? ¿Se los van a distribuir 4 y 4 y 4? 4 de un comisionado, 4 del otro, o van a hacer un proceso de selección de acuerdo a la calificación del puesto. Van a hacer un manual de funciones de esos funcionarios y en base a eso van a seleccionarlos en una forma de concurso. Porque si los reparten por partido, ahí va a ser que tenemos más de lo mismo y se va a exhibir la Junta Interventora como que está en la misma línea. Entonces no hemos corregido el error histórico.
en el tema de la administración que aparecen las irregularidades administrativas, ¿va? Algunas son, la contrata pública se da muy fuertemente en temas electorales en estas instituciones, a veces a última hora que no hay papel para identidades, entonces hay que comprarlo en plenas elecciones, entonces le dan la libertad que compre en forma directa. Y además, entonces, estas cuestiones siempre han existido. Por otro lado también, por la forma como se dilapidan los fondos en estas instituciones, la Secretaría de Finanzas prácticamente es la que administra el presupuesto y le va dando poquito por poquito. Y a veces los da muy tarde. Entonces también eso hace que se generen este tipo de contrata pública directa, que es, la contrata pública directa está definida aquí que es sinónimo de corrupción. Porque le permite la liberalidad al funcionario de comprarle a quien quiera, al precio que quiera, y tal vez haciendo ciertos protocolos ficticios para demostrar que fue de una forma transparente, ¿va? Usted que siempre tiene su forma muy al hondureño de decir las cosas, ¿qué piensa de eso, de la nueva tarjeta de identidad? ¿Cómo evitar que sea un gran movidón ese? Porque como aquí desgraciadamente estamos acostumbrados a eso. Sí, recuérdese que su santidad la repartición es la que siempre opera en el país, ¿va? Cada quien se reparte, los mismos 3 comisionados fueron repartidos de los partidos políticos. Ahorita se va a elegir el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una institución que debería tener un perfil más alto, porque se trata realmente de accesar a la información que ocultan otros. También se están repartiendo en el Congreso. Ahí él va a poner su gente, el otro va a poner su gente, pero el problema al final yo creo que no se trata de cómo los ponen. Es la responsabilidad que asume el funcionario una vez llegado al puesto. Que diga, bueno, me puso un partido, pero que voy a responderle al país. O sea, eso no es tan difícil. Es una cuestión de moral pública, pues. Entonces, yo creo que el tema de la tarjeta de identidad, por lo que ha ocurrido en Honduras y por todo lo que vemos todos los días, se cree que va a ser un nuevo botín, que a nombre de la identidad van a ser un gran negocio. Entonces, ¿cómo la Junta Interventora lo va a demostrar a nosotros que va a haber un proceso diferente, que va a ser un proceso de licitación pública internacional transparente, con veedores sociales de los medios de comunicación, de otros sectores, y que realmente, y asesorados por expertos en contrata pública, ¿va? Porque se puede hacer transparente, pues. Y yo creo que este señor Castaño lo veo bien, ¿va? Que aunque viene de un partido político, el Partido Nacional, pero lo veo que el hombre no viene despartidizado, no ha sido conocido públicamente como político, más bien como en la parte más cultural se le conoce a él, y una persona bastante diferente al prototipo de nosotros los políticos. Entonces yo creo que él puede jugar un rol importante ahí. A Oscar también, el de Libre, lo veo serio también, es de los pocos hombres serios que yo conozco en Libre, que tiene esa seriedad para poder afrontar las cosas y para decir las verdades. Ya lo van a agarrar en las redes. Entonces, no, serio en el sentido de que no está que no es panfletario, pues, que no está en borrascoso, es un hombre que lo vi en la parte electoral, lo vi bastante comedido, pues, en su accionar. No es que no haya más serios en Libre, porque sí hay gente buena en Libre también, ¿va? Pero sí quiero decirle que se ve que la Junta es buena, ¿va? Lo único que ahora tienen que demostrárnoslo. Y yo creo que de eso se trata de aquí en adelante. Sí. Mire, yo quisiera decir algo importante. Sí, doctor. Según mi criterio, eso de la tarjeta de identidad que se ha tomado como algo tan importante que va a solucionar el problema del censo, el problema de seguridad, yo lo veo que no es cierto y que no es una cuestión urgente. La tarjeta de identidad, su vigencia se ha prolongado varias veces en el Congreso, con un solo decreto se prorroga la vigencia de esta identidad por 10 años. Yo no sé por qué tanta desesperación y hasta tener, diríamos, la poca valor propio o autoestima de decir que se va a solicitar ayuda a los países europeos para que den dinero para poder comprar o poder organizar y generar una nueva tarjeta de identidad. Me parece algo insólito. Entonces, la depuración del censo, si eso es lo que urge, no necesariamente tiene que ser con una nueva identidad. La depuración del censo se hace simplemente con excluir a aquellos electores que no han ejercido el sufragio durante los 2 últimos procesos electorales y se constituyen en un censo pasivo. Y el censo activo son los que sí han ejercido el sufragio.
Y si alguien aparece que no votó porque estaba fuera del país, al presentarse, inmediatamente se incorpora al censo activo. Así lo han solucionado los otros países. Y para la cuestión de que la persona puede identificarse realmente al momento de ejercer el sufragio, porque parece que ese fuera el motivo principal por lo que se urge una tarjeta de identidad, varios países ya solucionaron con la huella dactilar. Los muertos no pueden venir a votar porque no van a poder poner la huella. Y los que viven en Estados Unidos, España, etcétera, tampoco alguien los puede sustituir aquí con la huella dactilar. De tal manera que yo he dicho, no esta vez, varias veces lo he dicho en diferentes medios, no es urgente una nueva tarjeta de identidad. Que es útil, sí, que es necesario, sí, pero no tratarlo con la urgencia y de querer invertir una gran cantidad de millones de dólares cuando hay una cantidad de hospitales y medicina, etcétera. Más de 1.000 millones de lempiras va a invertirse. Y la cantidad de hospitales y centros de salud sin medicinas, me parece a mí que eso no es algo urgente ni tan necesario como se le ha dado o se le ha querido dar más importancia de la que tiene. Voy a hacer una pausa para luego continuar con mis invitados de esta mañana. El doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el abogado Germán Leicelana, analista nacional, y don Marvin Ponce, asesor presidencial. Voy a ir en este momento con Carlos Soto. Él estará pasándole a Gerlin Díaz para que hagan un resumen. Hoy han sido detenidas personas, exmiembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Anoche fue apresado Oscar Galeano, el presidente del Consejo de la empresa privada, expresidente, el señor Galeano. Vamos entonces, en este momento voy con Carlos Soto. Carlos, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a los entrevistados que tiene en el foro La Entrevista de esta mañana. Pues nos ubicamos precisamente en las afueras de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Aquí han ingresado una gran cantidad de vehículos, salen y entran una gran cantidad de vehículos justo por este lugar. Todos ellos supuestamente traerían entonces a los implicados o a los que forman parte de este requerimiento fiscal que ha interpuesto el Ministerio Público y que está siendo ejecutado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. A los sospechosos se les habría vinculado con la participación en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social por pérdidas millonarias que sobrepasaron los 7.000 millones de lempiras. Según lo que se ha expresado o lo que se conoce, estos implicados estarían siendo pues juzgados por parte del Ministerio Público por un requerimiento fiscal por delitos de abuso de autoridad contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones. De acuerdo con el Ministerio Público, los capturados se les acusa supuestamente por aprobar ilícitamente un acta en junta directiva en la cual autorizaron la consolidación de una deuda del Fondo de Régimen de Embarazo y Maternidad frente al Fondo de Régimen de Invalidez y Vejez por un monto de 942.077 millones de lempiras. Esa es la información que se maneja. Nosotros nos permanecemos aquí pendientes de lo que puede estar sucediendo porque están llegando vehículos, pero no podemos acceder a saber si efectivamente se trata de los implicados en este requerimiento fiscal. Lo que sí pudimos observar y pudimos tener imágenes es cuando llegó el señor Villeda Bermúdez, quien está siendo vinculado también en estos actos de corrupción. También se ha hecho presente hasta este lugar pues un representante del sindicato que ha venido a acompañar porque también están siendo involucrados representantes de este grupo de trabajadores. De momento es lo que podemos informar. Vamos a estar ampliando más detalles en las emisiones de 11 Noticias. Volvemos con ustedes hasta estudios principales. Aquí en lo que es el Ministerio Público en San Pedro Sula, en la Avenida Los Leones. Estamos ubicados aquí en el edificio donde ha ingresado el dirigente sindical Armando Villatoro, quien fue detenido en su casa de habitación en el pasaje El Edén de la colonia Villada Morales, aquí en San Pedro Sula. Él fue aprehendido por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y pues lo vinculan al fraude y abuso de autoridad. Hemos tenido declaraciones exclusivas que nos ha brindado y pues no sé si es posible poder escucharla brevemente, qué manifestaba él tras su detención. Vamos a ver si podemos escucharlas. Los andan en este tipo de cosas y los que deben o los grandes no caen en este país. ¿Cómo lo toma por sorpresa esta detención? Lógico, porque usted me conoce, soy un hombre honrado, pero la vida así es. No se preocupen, yo no le debo nada a nadie en este país.
Bien, muchísimas gracias. Hemos obtenido Eso era lo que decía Armando Villatoro, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, cuando lo traían aquí al Ministerio Público en la Avenida de los Leones en San Pedro Sula, y ya se presume que en minutos será trasladado hasta la capital de la República para ser presentado ante los juzgados correspondientes junto al resto de las personas que están involucradas en este supuesto del desfalco del Seguro Social. Con esto vamos a ir a una pausa comercial, pero al retornar pues tendremos más reacciones en cuanto al Registro Nacional de las Personas. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, quiero informar que por quebrantos de salud trasciende que ha sido internado el expresidente de la República, el doctor Roberto Suazo Córdoba, en un centro hospitalario. Él es oriundo de La Paz, el presidente con el que retornamos a la democracia, el doctor Roberto Suazo Córdoba. Estaremos dando detalles en los próximos noticieros sobre el estado de salud del presidente Roberto Suazo Córdoba. Bien, don Marvin, ¿cómo manejar esos fondos del Registro Nacional de las Personas, fondos públicos, al ver estas capturas, al ver lo que ha pasado en el seguro, al ver lo que ha pasado en otras instituciones, hasta señalamientos que nos hacen de afuera? ¿Cómo manejarse ese registro? Bueno, yo creo que Sí, que hasta suspiró. La evidencia está claro realmente que se terminó, pues, por lo menos se terminó el tiempo de la impunidad y todo eso. No todos van a caer. No todos van a caer los que han hecho diablura en este país. Pero yo creo realmente que este es un buen escenario para que la nueva clase de funcionarios públicos mire realmente que el país entró prácticamente en un shock. Y donde hay una sociedad activa. Cada vez más que la sociedad se informa, la clase media es muy silenciosa, pero se expresa a veces por redes sociales. La clase media está bastante golpeada y es la que vigila el accionar de la clase política. Los pobres no tienen mucho tiempo de analizar profundamente la problemática porque tienen otras injerencias, pero también están informados de que están. Lo que sucede es que hay sectores que le quieren vender morbo al pueblo, y no informarle realmente con claridad los hechos y educar al pueblo en que está metido Honduras y a qué nivel los han llevado. Por otro lado, también se requiere una reinvención de los partidos políticos para poder crear una nueva generación de líderes que realmente asuman con responsabilidad la reconstrucción de un Estado de Derecho en el país. Y por otro lado también, los funcionarios públicos actuales que están en la administración pública, si roban, saben a lo que se atienen, pues. Porque ahora yo creo que si algo hemos ganado en este espacio, mucha gente no cree lo que está pasando, todavía cree que es un show, y lo minimizan así. Pero no, esta gente de esta Junta Directiva del Seguro pensaban que iban a pasar la Navidad tranquilos. No, pero yo creo que viendo lo que está pasando hoy, que la gente va detenida, que va presa, a cualquiera le da miedo. Man. Pero siguen robando, siguen robando, no dejan de robar algunos. Tienen que parar, tienen que darse cuenta que con su salario alto que ganan en unos puestos públicos pueden vivir dignamente y que su familia no sea objeto después, porque al final no solamente es la persona, sino que se lleva en cuenta toda su familia, familias honestas que tal vez de generaciones y una persona puede llevar a una familia al deterioro. Entonces yo creo que es un momento importante para reflexionar la gente que está en la administración pública. El sistema, y hay que decirlo con claridad, el sistema de contrata pública que tiene el Estado de contrata privada de los servicios está diseñado para robar. Si la persona no tiene valores morales, cívicos o religiosos, cae en la tentación del robo. Le dicen, aquí está esta tecnología, mire, para la identidad, aquí está tecnología para la administración de rentas, aquí está tecnología, le andan ofreciendo y ahí le ofrecen la coima. Y si la persona no tiene la entereza para disparar esas cosas,
puede caer en estas provocaciones, porque el sistema político económico del país está diseñado para robar. Desde el momento que se rompió aquel esquema realmente donde el Estado era el gran ejecutor de las obras, a convertir a un Estado contratista, pues, que todo lo contrata aquí, hasta la comida de los policías hay que contratar. Entonces, imagínense a alguien que venda comida para los policías y que la venda 90 lempiras y invierta 50 lempiras y le da 1000 policías diarios. ¿Cuánto se gana al diario? En los hospitales es famoso eso. En los hospitales, el Congreso. Sí, en todo. Me decía un amigo mío que solo vender agua a los presos. A los presos le dan 3 bolsitas de agua diarios y son más de 30,000 presos. Entonces sale ahí, es un gran negocio, pues. Solo venderle agua a los presos. No vemos la comida y otros servicios. Entonces, el sistema... Es que aquí, hasta en la venta de flores. Sí. No se han fijado, instituciones del Estado cambian flores todos los días. ¿No? Allá en el Patuca, las toallas a 1.500 lempiras. Entonces, el sistema, y hay que entenderlo, yo creo que el sistema tenemos que replantear hasta un nuevo sistema de contrata pública. Hay que revisar la ley de contratación del Estado, porque también la ley de contratación del Estado le permite también hacer cosas aparentemente legales que al final terminan en un acto de corrupción. Eso de las compras de último momento no son sostenibles, pues. Está demostrado que aquí en este país no se respeta realmente la honorabilidad y de hacer las cosas bien. Entonces, hay cualquier asesorías, consultorías que han traído aquí. La ONCAE es un gran ejemplo de las compras al sistema al revés. Dice, bueno, yo quiero comprar acetaminofén para los hospitales. Pongo como precio base 30 centavos por pastilla. ¿Quién me lo da menos? Una licitación al revés, ¿va? Sí. ¿Quién me lo da menos de este precio de vaso que tengo yo? Entonces, el que me lo dé menos, a ese le compro. Información privilegiada. Entonces, yo lo que entiendo realmente que tenemos que ser muy finos realmente, porque el sistema de contrata pública realmente nos ha llevado también a que mucha gente honesta haya caído tentada por la corrupción, porque y vemos realmente que hasta la gente que tiene plata quiere más plata, y hay una apología por el dinero y por el tener, que hasta gente que dice, bueno, si este es banquero, este es empresario, ¿por qué tiene que estar metido en un actito de corrupción cuando tiene dinero? Y también hemos visto la generación de una nueva generación de ricos que se enriquecieron sin trabajar. Y eso es un problema serio también para el país, porque el rico que sí o la gente que está luchando por sobrevivir con una pequeña y mediana empresa, mira que un corrupto crece más rápido que lo que ha crecido él en 20 años con una pequeña y mediana empresa. Entonces yo creo que ahí tenemos que corregir este sistema de contrata pública. Si no podemos corregir todo el sistema público económico del país, si el presupuesto nosotros de 240,000 millones de lempiras da para bastante, hombre. Si se manejara con transparencia, con rigurosidad, con eficiencia en el gasto, con impactos, tendríamos grandes resultados. Pero realmente yo siento que todavía la administración pública se derrocha mucho dinero. Germán, ¿tú? Bien, yo quisiera estar en acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras, porque no creo que el sistema esté diseñado para robar, Marvin, realmente. Yo creo que los que están diseñados para robar, si queremos robar somos nosotros. O sea, se hace la trampa, o sea, yo creo que existen los controles, el problema es que no se respetan. Al final, de nada sirve que la ley esté totalmente bien hecha, como bien lo señaló el doctor, si no la voy a cumplir. ¿Ah? Entonces, ahí es donde vamos dando la vuelta. Mire, yo creo que al final todo gira por una administración. Esa palabra yo la comparto. Es un tema de administración que parte, lo habíamos mencionado creo en un programa aquí contigo, Raúl, antes. Necesitamos un diálogo que vaya a lo fiscal. ¿Por qué? Porque fuera de lo que ya hemos platicado el día de hoy, necesitamos, está claro que el Estado necesita recaudar impuestos, pero necesitamos que esa recaudación venga de las fuentes apropiadas, de una distribución adecuada para que tributen todos lo que deben tributar, sea más o sea menos, pero que se tribute. Que esa tributación sea transparente en el sentido de que se sepa de dónde vino, cuánto vino, y luego que esa distribución de la recaudación vaya a donde tiene que llegar. Sin ánimo de incordiar, doctor, yo creo que no debemos decir si la identidad nueva se necesita o no. Yo pienso que debe haber una razón técnica para que exista, y si la razón existe, que se haga.
pero que se haga como corresponde hacerlo, sin que haya negocio, sin que haya coima, sin que se sobrevalore lo que se tiene que hacer, porque yo siento que dinero hay suficiente. Si necesitamos dinero para identidad, que se haga. Necesitamos medicinas, también que se invierta, pero el tema es que los recursos terminan direccionándose de manera inadecuada. Entonces terminamos gastando solo en los suntuarios y quedemos claros, hasta en el tema de las medicinas hay negocio. El mundo funciona alrededor del dinero, al final no es el punto de si estamos haciendo negocio o no, porque si el seguro necesita insumos, hay que comprarlos. Si necesitamos una tarjeta de identidad, hay que comprarlo. Si necesitamos un seguro médico, necesitamos comprarlo. Si necesitamos ropa, necesitamos comprarla. Todo se mueve alrededor del dinero, pero debemos administrarlo adecuadamente y eso solo parte de una disciplina fiscal que sea transparente y que distribuya los recursos de manera adecuada. Mire, recordando con lo que señalaba de la tarjeta de identidad, vi todos los señalamientos que hubo en contra de la taza de café que hicieron en Gracias el fin de semana. ¿Ah? Y que qué barbaridad, que cómo es que hay dinero para una taza. Ya le pregunto a la gente, ¿y es que con lo que costó la taza se va a resolver los problemas del país? Yo creo que no. Y debemos de ir más allá. Está bien porque la taza coloca a Honduras en un punto donde nos visualizamos. Obviamente tiene que ver con el discurso de los precios del café, tenemos buen café, etcétera. No es que esté mal hacer la tasa, pero si solo gastamos en una tasa y no gastamos en lo esencial que es la educación, la salud, ahí es donde está el verdadero error. Yo creo que debe haber dinero para todo. Y luego, esa forma negativa en que tenemos de estar funcionando donde todo lo descalificamos. Miren, les pongo otro ejemplo. Y con el respeto de la familia doliente, el abogado que asesinaron el día de ayer en la Corte Suprema, ¿va? Con toda la seguridad que hay ahí. Yo voy a los tribunales muy frecuentemente, ¿va? Porque yo ejerzo mi profesión. Pude haber ido por ahí en ese momento y me voy en la cantada, ¿va? Y le pudo pasar a cualquier otro profesional o cualquiera que andaba por ahí. ¿Y cuál es la conclusión inmediata? Sin hacer una mayor investigación, sin hacer un señalamiento claro, lo mataron porque estaba defendiendo mareros. Eso no puede ser. O sea, un profesional del derecho está para ejercer un trabajo a favor de un acusado o a favor de un acusador. Pero esa no puede ser la razón por la que me maten, porque entonces vamos a matar al ingeniero que me diseñó fea la casa, matemos al abogado que no pudo salvar a mi paciente de cáncer y entonces van a empezar a matar a todo mundo porque no logró ejercer su profesión como correspondía. Eso no puede ser. Entonces, vamos al tema. Caemos en una descalificación y en una verificación inmediata de las cosas sin darle un procedimiento. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con educación, con criterio, con discriminación de los elementos. Entonces hemos caído en una vorágine de necesidad del circo, de que queremos ver a la gente presa porque sí, señalamos cualquier cosa sin ningún tipo de miramiento. Y yo creo que todo eso es lo que la población en general y todos los que estamos aquí en este programa y todos los que están viendo, tenemos que reflexionar. Aquí todo el mundo está exigiendo cambios. La pregunta es, ¿quiénes quieren cambiar? ¿Ah? Todo el mundo quiere cambios, pero cuando me toca cambiar a mí, ¡ay no! ¿Qué es eso? ¿Ah? Tenemos esa dualidad, ¿verdad? Donde nos quejamos de que venga un policía que pide mordida, pero el día que yo cometí una infracción le digo al policía, no, pero arreglémonos. ¿Ah? La gente actúa así, lamentablemente. O el que dice, ay, es terrible, aquí todo es compadrinos, aquí todo es política, aquí todo es contacto, y cuando termina de ¿conoces al ministro? Que necesito que me le consiga chamba a alguien. Sí. O sea, las cosas no pueden funcionar de esa manera. Necesitamos desarrollar, reitero, y con esto voy a resumir, porque mi visión, por lo menos de lo que está pasando en el país, pasa por una transparencia fiscal, una administración adecuada de los recursos, porque para todo hay. Si usted en su casa no tiene tele y se le está cayendo el techo y compra el tele, está mal. Ahora, si tiene una buena administración que le permite arreglar el techo y tener el tele porque necesitamos diversión, o sea, ¿por qué vamos a criticar, digamos, la feria navideña de la alcaldía? La gente necesita espacios de esparcimiento porque estamos totalmente ensimismados y envenenados de toda esta negatividad. Y yo creo
que al final es importante que valoremos las cosas positivas y empecemos a desechar lo negativo, no porque no lo tengamos que señalar o porque no lo tengamos que corregir. Simple y sencillamente valoremos ambas cosas, apoyemos lo bueno y critiquemos lo malo, pero propositivamente. Siento que si no le damos un punto final a todo esto y seguimos creyendo que las cosas son así porque son así y punto, no vamos a dar pasos adelante, ¿verdad? Quizás es un poco romántico, pero por ahí comienza, por una visión utópica de cosas que podemos lograr como ciudadanía. Y reitero, la ciudadanía es muy responsable de todo lo que está pasando, tanto por la manera de votar, como es el político, por la manera en que han manipulado las elecciones a través de un Tribunal Supremo Electoral, a través de un Registro Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un compendio de cosas porque todo esto es una amalgama de cosas y es una estructura en la que cada pieza funciona para algo en particular. Y si está desarticulada una, se me desmadra la máquina por todas partes. Y yo creo que es bien importante que empecemos a trabajar en aceitar cada una de esas piezas. Su experiencia, doctor, ¿qué le dice? ¿Hacia dónde va el país? Sí. Estamos finalizando el primer año del segundo mandato del presidente Hernández. ¿Hacia dónde va Honduras en los siguientes años? Sí, yo creo que hay ejemplos en la historia y reciente. Sí. Los países que han sido o que son emblemáticos de haber alcanzado altos índices de desarrollo en poco tiempo, voy a mencionar 3. Singapur, Taiwán, Corea del Sur. ¿Por dónde empezaron o qué fue lo más importante que hicieron? Depurar al máximo el poder judicial. Fundamental. Y las instituciones que se han creado para ser contralores, que es precisamente donde en Honduras hemos estado fallando tremendamente. La impunidad, la corrupción no se hubiese producido y no estuviéramos como estamos si hubiésemos tenido un poder judicial correcto, un Tribunal Superior de Cuentas correcto, una Procuraduría General de la República correcta, una Fiscalía y la Policía, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente queremos mejorar toda esta situación, habría que empezar por eso. Y no tener que politizar esa Corte Suprema, donde una compra de votos de los diputados escandalosa como nunca se había producido en la historia para elegir una Corte Suprema de Justicia. Esto lo sabe toda la hondureñidad. El Tribunal Superior de Cuentas, nombrado uno por cada partido para tener a alguien que nos favorezca, una institución que tampoco ha dado los resultados. De tal manera que, no quiero extenderme mucho, me parece que por ahí debería empezarse si es que realmente queremos una nueva Honduras con una nueva imagen y con nuevas perspectivas de desarrollo, de progreso, de justicia, de equidad, etcétera. Solo quiero decir, que al aclararle al abogado, que cuando yo hablo de la cuestión de la tarjeta de identidad, solo menciono que no es urgente. En su hogar, cada quien en su hogar, en un país, en una empresa, hay prioridades. Claro. Entonces yo lo que digo es que la tarjeta de identidad es útil, es necesaria, pero no con la urgencia que se está queriendo tratar porque ahí hay negocio. Y ha habido negocio siempre en la contratación, Marvin lo sabe bien, en esto de contratar empresas para producir tarjetas de identidad, materiales, etcétera. Entonces yo veo una urgencia, como que si la tarjeta de identidad nos va a resolver una cantidad de problemas, y eso no es cierto, hay otras formas. Es más urgente, hay otras necesidades que merecen atención primaria antes que una tarjeta de identidad. Que es necesaria, sí, que es útil también, pero no con la urgencia que se ha tratado porque algo hay debajo de eso. Gracias. A Marvin, mi amigo y compañero, Armando Villanueva, es que Marvin cuenta cosas y salen todas las cosas que dice Marvin. ¿Qué viene ahora, Marvin? Armando le dice el pronosticador de turno, porque pronostica lo que viene. Es el pitonizo oficial ya, entonces. ¿Eh? No, mire, yo quería casarme con la idea de que dijo el doctor Aguilar en el tema de la justicia.
independientemente que esos diputados fueran puestos así como los que compraron diputados, que les cuesta hacer un pacto por la justicia a esos magistrados que les quedan 5 años más todavía. Así es. Y decir, ya aquí no pasa nada, vamos a aplicar la ley, vamos a desentar este poder del Estado. Lo pueden hacer todavía. Y sobre todo que ahorita hay condiciones. ¿Sabe por qué lo digo esto? Porque aquí al imaginario colectivo le han querido meter que quien hace la ley, quien aplica la ley aquí es Estados Unidos. Mucha gente, hasta la clase política, está esperando que Estados Unidos aplique la ley en Honduras y no la Corte Suprema de Justicia. Aquí creen que al presidente lo van a quitar porque los Estados Unidos lo quieren quitar. Aquí creen que van a llevar a Mel los Estados Unidos. Aquí creen que van a llevar al otro, a candidatos, a empresarios y al otro. Todo el mundo piensa que Estados Unidos va a ser el aparataje de justicia y que es la Corte Suprema de Estados Unidos es la que manda y no la Corte nuestra. Entonces yo creo que hay que recuperar la justicia y lo pueden hacer los magistrados, independientemente de que sean 8 nacionalistas y 7 liberales. Ya ahora que se mira que empieza a quitársele fuerza a una situación de control político de los poderes públicos, yo creo que la Corte, que ha sido el poder de Estado cenicienta, por así decirlo, porque siempre depende que lo pongan los diputados, le siguen la línea a los diputados, al presidente de turno. Es tiempo de que por lo menos el abogado Argueta haga una reingeniería del Poder Judicial y plantee realmente la forma de elección de jueces de otra forma, la carrera judicial, el establecimiento de un verdadero Consejo de la Judicatura, para que realmente se genere una nueva prospección de la justicia hondureña. Porque sí creo que ahí tenemos una gran debilidad realmente, ¿va? Aquí hay un montón de abogados que la tiran de buenos abogados porque son amigos de los jueces y compran jueces. Y no es que sean buenos abogados, sino que tienen alianza con el juez o buscan un amigo del juez para que se meta a su bufete temporal para poder hacer esa cuestión. No es porque el abogado sea bueno o porque el juez sea bueno, en cuanto a que le guste la doctrina, que le guste que se discuta en juicio oral y público realmente con argumentos jurídicos, con jurisprudencia, sino realmente aquí vale más el amiguismo que la verdaderamente discusión en un juicio oral y público de argumentos verídicos, porque inclusive el delincuente más grande en el tema de la presunción de inocencia, aunque sea un marero o sea un delincuente, tiene derecho a que se le defienda. Y tal vez el abogado lo que puede defender, si es un caso concreto, que se le reduzca la pena, que agravantes y... Que se le dé la pena correcta. Que se le dé la pena correcta, sí, eso es lo que puede hacer. Así es. Pero también, yo creo que también los jueces del país tienen que también empezar aquí, porque aquí todo el mundo, cada vez que un juez de característica nacional y deja en libertad tal vez a políticos, ya le quitaron la visa al juez, dice. Sí. Aquí quitarle la visa como que se ha convertido en un castigo, ¿va? Porque para muchos tal vez Estados Unidos y la mayoría de hondureños no van a Estados Unidos. Sí. Pero como ha habido un grupo de privilegiados que Estados Unidos hasta compran casas y compran cosas allá, o van de compras o van de shopping, entonces como que dejar de ir a Estados Unidos es como perder parte de su vida, ¿va? Yo creo que qué bien que tengan una visa, ¿va? Pero que no sea eso que los tenga así en la picota pública. Yo lo que creo realmente que estamos acudiendo a un escenario, Raúl, ante la pregunta que usted decía, realmente ya días se viene hablando de Pandora 2, Pandora 3. Ayer en redes sociales y en medios de comunicación se mencionan que vienen 9 capturas ya. Orden de captura para diputados, esposas de diputados, esposos de diputadas, hermanos de diputados. Aparentemente un juicio que le llaman Planeta Verde, que a nombre del tema ambiental también sacaron plata, ¿va? Entonces me parece a mí realmente que hay como 70 diputados que les tienen congeladas las cuentas, que están sin cuentas, y eso no es que no pueden operar económicamente, no puede, si usted no tiene una cuenta en un banco no puede hacer transacciones económicas, peor si es medio o empresario. Queda en una situación complicada porque no puede emitir cheques, ni puede recibir pagos, ni puede retirar dinero, ni puede depositar dinero. Entonces tiene que operar con la caleta de la casa. Porque mucha gente maneja pistivo en la casa por cualquier emergencia, ¿va? Pero ahora, claro, la guaquita. Ojo. Pero ahora tener dinero en la casa también es problema. También es problema. Es problema. Si hay dinero en la casa también se lo llevan. ¿Por qué? Sí. Sí, pues no problema, pero desgraciadamente en este momento hay más de 50 diputados que
ATIC y la UCEFIC les han ya incautado las cuentas y también que les han quitado bienes. Le están incautando bienes previo al requerimiento fiscal. Entonces, o sea, antes del requerimiento ya le están incautando bienes, ya le tienen canceladas las cuentas hace más de 4 meses. Hay diputados que están operando, no sé cómo, pues ahorita, diputados y funcionarios, ¿va? Entonces, se nos viene otra oleada, pues, de estas cosas, ¿va? Y desgraciadamente aquí viene realmente porque cometieron errores que pueden convertirse en delitos. Y si esos delitos son probados en un tribunal, van a ir a la cárcel o van a tener que pagar de otra forma esas cosas. Y entonces, y en este juego realmente viene que si la ley es correcta o no es correcta, ¿va? Que si hay que capturarlo o no hay que... porque aquí hay que estar viendo los programas desde las 6 de la mañana cuando ya dice último minuto, último momento, el bombazo, un montón de formas como tipifican ahora las noticias para atraerle la atención del pueblo. Y es que van a capturar gente, o que hay un operativo de la ATIC, o hay un operativo de incautación de bienes y todas esas cosas. ¿Va? Entonces, ¿y a quién le tocó hoy? ¿Va? Es la pregunta. ¿A quién le tocó hoy? Ojalá que no nos toque a ninguno de los 4. Híjole. Va a haber un momento que las cárceles van a estar llenas. Pues. Sí. No va a haber cárcel para tanta gente. Hay que hacer el país como cárcel completo ya, entonces. Sí, yo creo que no se trata de eso, pero... ¿Qué pensaste, Germán, cuando Marvin estaba diciendo lo de los 50 diputados? Vi tu reacción en tu rostro. Sí, es que, bueno, retomo lo mismo y por respuesta de lo que decía el doctor, pues mire, yo no estaba en desacuerdo, estoy de acuerdo en lo que usted decía, solo que digo que cada cosa en su sitio también. Yo creo que decíamos lo mismo, pero desde 2 perspectivas diferentes. Perfecto. Es terrible porque lo que dice Marvin, en caso de que sea real, simplemente muestra más de lo mismo. ¿Eh? O sea, está claro que esto va a seguir pasando. Quiero decirte algo. Cuando yo he escuchado a Marvin que dice algo, pega, no se equivoca. Sí. Hasta hoy. Bueno, y me sumo a lo de la justicia, ¿va? Si tuviéramos un poder judicial de primera, todo lo demás se resuelve, pues, porque al final la justicia se da. Qué sé yo, si tuve un problema con Diunsa porque no me quieren cambiar la refri, voy, lo demando y le ordenan que me cambien la refri. Si tengo la razón, ¿verdad? Claro. Si tuve un choque, lo mismo. Si tuve un tema de corrupción, lo mismo. Pero el problema es que hay ya esa percepción totalmente casi garantizada en la gente de que todo lo que hay ahí es tráfico de influencias, tráfico de favores. Muchas veces dice la gente, ojalá fuera que le pagaron, si ni le pagaron, si le dio la sentencia solo porque son amigos. ¿Ah? Entonces al final esa falta de credibilidad en toda institución, incluyendo la Corte Suprema de Justicia o lo que es el Poder Judicial, es lo que nos tiene en esta situación. Porque como ciudadanos de a pie, que habrán distintos de a pie, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de a pie de alguna manera. Al final, cuando se tiene esa percepción de las cosas, diciendo, hombre, ¿y ahora quién podrá defenderme, va? ¿Y ahora para dónde agarro? Porque no se encuentra. Mira, que vas a la fiscalía a poner una denuncia y no sabes qué es lo que va a resultar, ¿verdad? Y resulta que los fiscales están ocupados en tanto asesinato, en tanta cosa. Luego, toda la percepción general del país es negativa, ¿verdad? Toda, porque todo se está cayendo a pedazos y, ojo, no estoy diciendo que no se caiga, claro que se tiene que caer porque al final es un tema de reconstrucción. El tema es que pareciese, si así como vamos, que no va a quedar con quién reconstruir. Esa es la parte complicada. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a estar llamados a llegar a esos puestos? Porque una de las cosas importantes, creo, es la percepción que hay de la gente, de la ciudadanía, que es decente, es que no se quieren involucrar porque dicen, uy, yo me voy a meter ahí, me voy a desprestigiar, me voy a enredar, porque muchas veces pagan los patos a algunas personas que son decentes porque simplemente se los llevó la corriente, ¿va? Porque la correntada es tan grande que es difícil que me la capee. Entonces, al final, esa es la parte preocupante y me sumo enteramente al tema de priorizar necesidades y al tema de rescatar el tema de justicia. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos
volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a las conclusiones. Doctor, sus conclusiones que visualiza tanto del registro, de lo que ha pasado, de las capturas de esta gente del Seguro Social. Marvin ha dicho hoy que 50 diputados se les han congelado sus cuentas, se les están incautando bienes. Estamos cerrando el 2018 de esa manera. Claro, todos estos hechos yo los considero como el efecto, la causa, lo que hemos estado mencionando, un poder judicial ineficiente, instituciones contralores del Estado deficientes y toda una cultura que hemos mantenido frente a la impunidad, frente a la corrupción, frente a los actos delictivos. Pero estamos en un momento en que tenemos todas las posibilidades de poder encaminar, orientar el país por otros senderos. Usted hace algún momento le preguntó al abogado Legislar que si se iban a llenar todas las cárceles, que ya no iban a tener capacidad para tanto reo. Pensé en ese momento la gran diferencia entre los países de Europa, especialmente los del norte de Europa, en donde están cerrando cárceles porque no hay reos. Claro. Varias cárceles han cerrado en los países del norte de Europa. Y aquí al contrario, tenemos que abrir más cárceles porque ya no ajustan para tanto reo. Pero perdón que lo interrumpa, sabe que no me gusta. Sí. Que hay como también una apología de odio de unos hacia otros. Claro. Y eso no debe ser. Claro. Para el país eso no claro que no. Y la otra cosa que es importantísimo, que no caer en esa poca o baja autoestima, porque nosotros mismos somos los que empezamos a decirnos que somos los más corruptos, somos los más irrespetuosos de la ley, tantas cosas. Hemos llegado a esa situación que hemos casi como aceptado como una normalidad. Eso es delicado para cualquier país, para cualquier pueblo, aceptar como normales las cosas irregulares, que es lo que hemos llegado a esta tiempo. Pero en definitiva, y resumo con esto, creo que es una gran oportunidad para poder encauzar al país por otros senderos, y esto debe hacerse con seriedad y con hondureños que realmente estén interesados en tener una mejor patria. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Abogado Legislar. Bien, me sumo a sus palabras enteramente. Y en cuanto a tu pregunta, Raúl, lo de la apología del odio definitivamente es algo que nos está destruyendo. Creo que es muy importante que Honduras rescate a todos los buenos hondureños que existen, porque no es cierto que todo Honduras está metida en este barco de negatividad. Hay muchos hondureños que han dado malos pasos, pero hay muchos que han dado buenos pasos. Yo insisto, apoyemos todas las cosas positivas que se estén haciendo independientemente del color político, gobierno que sea. Apoyemos los procesos buenos y rumbémosle, como dice la muchachada, a todo lo negativo, pero con propuestas. Porque ese es el otro problema, que aquí nos dedicamos a destruir, a destrozar cualquier intención o cualquier avance sin hacer ninguna propuesta. Y resumo, una disciplina fiscal transparente, un rescate del sistema judicial definitivamente, que es fundamental, y un cumplimiento en todas las áreas, independientemente de cuál sea, de la ley. Porque no estoy de acuerdo en que las leyes estén mal. Están mal las personas y se violentan las leyes. Si las respetamos, las cosas van a empezar a cambiar. Raúl, gracias. Es un placer. Señor asesor. Mire, yo creo que nosotros tenemos grandes privilegios que hay que rescatarlos en este país. Tenemos desarrollado la costa atlántica en Centroamérica. Somos el país que tenemos desarrollada la costa atlántica. Tenemos las ciudades más modernas de Centroamérica, la mayor cantidad de ciudades modernas en Centroamérica. Usted mira que en Costa Rica solo pasa 4 o 5 ciudades. Y nosotros tenemos más de 30 ciudades importantes en el país. Tenemos también nosotros privilegios marítimos en las dos costas.
tenemos un ecosistema de primer nivel, somos el país con más árboles en Centroamérica, el país más forestado a pesar de toda la tala que vemos todos los días y la quema. Somos un país realmente con valles altamente productivos, tenemos buenas leyes y si aquí el problema, como yo he coincidido que aquí, es la aplicabilidad de la ley. Sí. Yo creo que si hacemos un pacto de país, nosotros podemos avanzar más con una visión de país de más largo plazo y con seriedad. Y yo creo que ahí es donde tiene que ir la clase política. Yo creo que estarse peleando por las elecciones pasadas o por las elecciones venideras, por si va a haber fraude en la identidad, si va a haber fraude en el futuro, yo creo que hay que construir ese andamiaje administrativo de país. Y yo creo también que hay que involucrarse más. Yo creo que los sectores sociales que no se han involucrado deben participar más en política, porque realmente aquí para ser diputado hay que invertir un montón de dinero, porque hay que invertir en una imagen pública primero, porque el tema de las fotografías, si no es conocido, nadie vota por él. Y entonces, por eso vemos nosotros aquí que ¿quién puede ser presidenciable? Los mismos de la elección pasada, porque no hay nadie más conocido. Claro. Entonces, ojalá que aparezcan nuevas figuras en los siguientes años y que demos un vuelco a esto para empezar a reconstruir este país, porque creo que somos dignos de mejor suerte. Pues yo he estado cerca del poder y he estado ahí y veo realmente que se han hecho muchas cosas buenas, pero también hay funcionarios, quiero decirle, Raúl, que muchos funcionarios ministros actuales que no han dado el ancho, y por eso va a haber una gran barrencina, pues. Va a haber sacudida. Va a haber una sacudida fuerte, según tengo entendido yo. Aquí me dicen, Raúl, por favor, preguntarle a don Marvin, que la semana pasada anunciaron que iban a extraditar a 5. Don Marvin siempre está bien informado. ¿Es cierto que van a extraditar a 5 hondureños más? Bueno, lo que dijo la policía es que tenía 5 órdenes de captura para extraditables. Pero una cosa es tener la orden de extradición y otra cosa es capturarlos, porque si son traqueteros que están metidos en el jalar y llevar droga, andan con grandes equipos de seguridad y se mueven de un lado a otro. Ahí meto la cuchara un ratito con lo que tú decías, que a veces aquí maximizamos las cosas. Tú dices 5, a mí me mandaron una lista de 15, sí, hay luego 22, hay otra de 20. O sea, al final... Hay 22 órdenes de extradición, lo que pasa es que 5 tiene la policía, otras las tiene la ATI, porque aquí hay distintas tipologías de captura, equipos de captura, y también otras están en proceso todavía, que las tienen todavía algunas en Cancillería, otras están en la Fiscalía, en proceso, otras están en la Corte, pero ahí de lo que yo conozco son 22, pero 5 están en poder de la policía, pero lo que pasa es que la gente quiere saber quién es el nombre de los 5. Y yo creo que darle el nombre más bien es ahuyentarlos más bien. Hoy 4 de diciembre el asesor presidencial don Marvin Ponce le ha anunciado a varios ministros que ya no van a seguir en el gabinete de Juan Orlando Hernández. Ese es el regalo de empezando diciembre. Muchos no han llenado las expectativas. ¿Se van del gabinete, mano? Se van, porque el partido en la convención lo pidió, y otro porque realmente no, en las evaluaciones que hay de los equipos de evaluación, los resultados no han dado el ancho. Y yo creo que el presidente va a crear una reingeniería para los siguientes 3 años de gobierno, y creo que ahí viene una barrencina. Hasta asesores se pueden ir. No, usted va a quedar. Gracias, Marvin. Fue autopitonizo. No, gracias a todos. Gracias, ha sido un doctor. gusto. Gracias a ustedes. Sigan con nosotros aquí en Canal 11. Que tengan buen día.